Este video está orientado a las operaciones de desarme y ensamblado de la impresora L810 y el multifuncional L850. Los dos modelos cuentan con el mismo mecanismo de impresión y se diferencian en que el multifuncional incorpora una unidad de escáner de 1200 por 2400 dpi. Ambos equipos cuentan con un panel de control tipo touch, sistema de tanque de tinta continuo de 6 colores, orientado a fotografía, y una bandeja que permite imprimir CDs o DVDs en su parte frontal. La bandeja de carga de papel acepta hasta 100 hojas tamaño carta o A4 de 75 gramos por metro cuadrado y papeles fotográficos de hasta 255 gramos por metro cuadrado, pero solo 20 unidades. La conectividad que incorporan estos modelos es un puerto USB ubicado al interior de la máquina, y una ranura para el cable. Además, incorpora una ranura para tarjetas de memoria SD y un puerto PIC-Bridge. La cubierta superior de la impresora L810 emula el escáner del multifuncional, de modo que la operación de desarme es similar en ambos equipos, exceptuando la conectividad del escáner. Para comenzar el proceso de desarme, vamos a extraer la unidad de escáner. Para esto vamos a retirar dos tornillos que están en la parte posterior del multifuncional. Luego vamos a sacar esta tapa que cubre los cables de la unidad de escáner. Vamos a proceder a sacar la tapa superior de la unidad de impresión y vamos a desconectar los cables de la unidad de escáner para luego extraerla. Retiramos los dos tornillos. Recuerde que ambos son de color negro. Con cuidado abrimos la unidad de escáner. Retiramos la tapa que protege los cables de la unidad de escáner. Retiramos la tapa y en este momento el técnico tiene dos opciones para retirar la tapa superior. Una es si el técnico cuenta con un atornillador cuya punta tiene un doblez de 90 grados
y que no supere los 6 centímetros para poder sacar estos dos tornillos, 1 y 2. Si no cuenta con esta herramienta, lo que debe hacer el técnico es liberar con mucho cuidado la unidad de escáner y dejarla 90 grados para poder acceder a estos tornillos. Recuerde que anteriormente sacamos los tornillos de la unidad, liberamos de la bisagra, con cuidado la dejamos en 90 grados y ya con esto podemos proceder a extraer los tornillos. Para sacar la tapa superior de la unidad de escáner debemos extraer 7 tornillos. Ya tenemos 2. Vamos a volver a colocar temporalmente la unidad de escáner para retirar los otros 5 tornillos, los cuales se ubican en esta posición. Tercer tornillo, cuarto tornillo, quinto tornillo, 6 y 7. El tornillo 6 y 7 son de color negro. Esto debe recordarlo al momento de ensamblar el equipo. Una vez retirados los 7 tornillos de la tapa superior de la unidad de impresión, colocamos el panel de control en ángulo y con la ayuda de un desarmador plano procedemos a liberar los ganchos laterales de la carcasa superior de la unidad de impresión, los cuales están ubicados en estos extremos. Liberados los ganchos, ahora vamos a retirar nuevamente la unidad de escáner. La dejamos en posición de 90 grados para así facilitar la extracción de la carcasa superior. Volvemos a colocar la unidad de escáner en su posición. Y con eso extraemos la carcasa superior. Para terminar de extraer la unidad de escáner, vamos a liberar el cable plano
y los otros cables del escáner, como dijimos al principio de este video, y que van directamente a la placa principal. Como medida precautoria, cada vez que nosotros vamos a manipular la placa principal u otro componente electrónico, se recomienda siempre el uso de una pulsera antiestática que esté conectada a tierra. Liberamos el cable plano. Extraemos los dos conectores y también vamos a sacar el tornillo que une la unidad de escáner con la tierra de la placa principal. Una vez liberado los cables que van de la unidad de escáner a la placa principal del multifuncional L850, vamos a proceder a liberar tanto el cable plano como los otros cables. Recuerde la posición en que van los cables y en qué orden van instalados. Verifique que en el cable plano, que tiene secciones con cinta doble contacto, las cuales deben ser reemplazadas cuando se arme nuevamente la unidad de escáner. Una vez liberado el cable plano y los cables de la unidad, simplemente levantamos y retiramos. Procederemos a extraer la unidad de panel de control. Primero debemos desconectar el cable a tierra y el cable a plano que va hacia la placa principal. Como dijimos anteriormente, al momento de manipular la placa principal o componentes electrónicos debemos usar una pulsera antiestática conectada a tierra. Sacamos el tornillo del cable a tierra. Liberamos el cable flat del panel de control. Recuerde que cada vez que tengo una cinta de doble contacto y al momento de armar la máquina debe reemplazarla por una nueva. Y ahora procederemos a extraer 4 tornillos, 2 tornillos laterales y 2 tornillos que están al centro del panel. Una vez extraídos los 4 tornillos 1, 2, 3 y 4, sacamos el panel de control. A continuación vamos a extraer la cubierta de la placa principal.
Para ello primero debemos liberar el cable de este sensor que va hacia la placa madre. Una vez liberado el sensor, vamos a sacar 4 tornillos. 1, 2, 3 y 4. El orden de los tornillos de la cubierta de la placa principal vendrían siendo los laterales, que es para hilo plástico, y al centro, en el izquierdo, tenemos hilo metálico e hilo plástico, pero con la precaución de que ese tornillo es más corto que el que va en los extremos. A continuación procederemos a extraer la bandeja de residuos de tinta. Primero debemos desbloquear el carro de impresión. Esto se puede realizar de dos formas. Primero, encendiendo la impresora y al momento de destrabarse el carro y moverse hacia un costado, desconectar la fuente de alimentación. La otra forma es mover este engranaje que está al costado izquierdo, que es el engranaje EJ, para destrabar el carro. Una vez que tenemos el carro desbloqueado, lo llevamos hacia un costado y procedemos a extraer la bandeja de residuos. Pero en primer lugar debemos extraer este marco metálico llamado EMI-frame. Sacamos los tornillos tenga especial cuidado de volver a armarlo de la misma forma en que estaba originalmente. Una vez extraído el EMI-frame, vamos a soltar la bandeja de residuos, la cual está unida a la bandeja inferior con dos tornillos, 1 y 2. Una vez extraídos los tornillos, con cuidado vamos a levantar la bandeja de residuo y vamos a desconectar la manguera que va desde la bomba hacia la bandeja de residuos. Para evitar derrames se recomienda cubrir con una servilleta de papel y cerrar el tubo con alguna pinza. Como medida precautoria, nos hemos puesto guantes para evitar manchas en las manos y procedemos a colocar la servilleta o papel para evitar manchar la impresora.
Retiramos la bandeja de residuos. Limpiamos el tubo. Y lo aseguramos con una pinza para evitar derrames de tinta al interior de la impresora. A continuación procederemos a extraer la cubierta de ranura de tarjeta. Vamos a sacar los tornillos laterales. Sacamos los tornillos y ahora vamos a manipular el sector de la placa madre. Para ello recuerde que debe usar una pulsera antiestática conectada a tierra. Una vez liberados los dos tornillos de la cubierta de ranura de tarjeta, procederemos a sacar 4 tornillos de la placa madre. 1, 2, 3 y 4. Retirados los 4 tornillos, vamos a soltar los cables planos que están en la placa madre. Conectores de motor y sensores. Sacamos la cubierta de ranura de tarjeta y podemos extraer la placa principal por completo. Continuando con el desarme, vamos a proceder a extraer la carcasa media o middle housing. Para esto vamos a retirar en primer lugar la bisagra de la unidad de escáner, sacando este tornillo. Se tira hacia arriba y vamos a extraer la cubierta plástica de las ranuras de memoria, sacando 2 tornillos que están ubicados a sus extremos. Continuando con el desarme, la unidad de tanques de tinta la hacemos hacia un costado para extraer la tapa ciega que está en el costado derecho del multifuncional. Basta con presionar con los dedos en los ganchos que están por debajo, tiramos hacia arriba y sale la pieza. Continuando, debemos ahora extraer 6 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Luego de remover los 6 tornillos, ya se encuentra suelta la carcasa media. Para liberar el carro, gire el engranaje del EJ-Roller para liberar el seguro del carro. Una vez liberado el carro, debemos extraer el soporte de tubo de tinta más estos 2 soportes. A continuación, liberamos el sistema de tanque, lo colocamos al centro de la impresora y procedemos a levantar la carcasa media. Recuerde liberar los cables. A continuación, procederemos a retirar el sistema de alimentación de tinta. Para esto vamos a mover el carro con cuidado hacia la posición de descanso. Vamos a retirar el soporte de las guías de tubo de tinta. Vamos a extraer este tornillo. Liberamos el gancho, lo inclinamos levemente hacia la derecha y levantamos. Ahora volvemos a mover el carro con cuidado hacia la izquierda. Levantamos los flat del carro hacia arriba. Temporalmente los apoyamos en la parte posterior de la impresora y vamos a retirar la tapa de los adaptadores que viene sujeta con un tornillo. Levantamos la tapa. Ahora vamos a soltar la guía de los tubos de tinta y procedemos a levantar los adaptadores uno por uno.
Una vez que están desenganchados, los levantamos. Al momento de reensamblar, tome atención en la marca que debe seguir para que queden instalados de forma correcta. Los liberamos de la base. Levantamos. Y con cuidado retiramos por completo esta unidad. Para el retiro del cabezal de impresión, debemos extraer en primer lugar las tapas de los cables del carro de cabezal. Vamos a liberar la primera tapa, soltando estos ganchos. Primer gancho. Liberamos el segundo. Y debemos sacar la guía de adaptadores de la impresora. Para esto vamos a necesitar una herramienta que está indicado en el manual de servicio. La herramienta se fabrica de un clip de papel. Se extrae una de sus patas. El técnico debe doblarla de esta manera. Una vez hecha la herramienta, procedemos a retirar las guías de adaptadores. Recuerde que al momento de hacer presión, buscamos hacer este movimiento. A continuación procederemos a extraer el cabezal de impresión. Vamos a retirar 3 tornillos. Una vez retirados los tornillos, con mucha precaución tiramos hacia arriba y debemos liberar los cables planos del cabezal. Recuerde que la cara del cabezal nunca debe ser manipulada. También recuerde escribir o fotografiar el ID de cabezal si es que lo va a reemplazar. Para retirar el mecanismo de impresión de la bandeja inferior, procederemos a extraer 6 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
En el tornillo número 6 debe tener la precaución de liberar la ferrita del motor de carro. A continuación procedemos a levantar la unidad. Y de esta forma extraemos el mecanismo de impresión. Una vez retirado el mecanismo de impresión, en la carcasa inferior, el técnico tiene acceso a extraer la fuente de poder, liberándola con este tornillo. Se levanta y se retira con cuidado. Para accesar al interior de la fuente de poder, basta con retirar un segundo tornillo. Una vez que tenemos el mecanismo fuera de la carcasa inferior, el manual de servicio recomienda tener cuidado con la manipulación del mecanismo debido a posibles daños con el encoder circular del paper fit. Por lo tanto, se recomienda no inclinar la máquina apoyado en el lado izquierdo más de 15 grados. A continuación, procederemos a extraer el sistema de engranaje del Autoplaten Gap. Para ello, vamos a extraer dos tornillos, 1 y 2. Al momento de reensamblar el sistema de engranajes del Autoplaten Gap, debe colocar los tornillos en el mismo orden. Debe tener la precaución de extraer el sistema de engranajes del Autoplaten Gap junto con este eje de transmisión hacia la bandeja ASF. Este eje va ubicado en esta posición. Para extraer el ASF, vamos a retirar en primer lugar la cubierta protectora del LD Roller. Sacamos el tornillo. Por el frente presionamos en estas pestañas, lo inclinamos levemente hacia arriba y luego retiramos.
Para extraer la bandeja ASF vamos a sacar estos dos tornillos. 1, 2. Separamos la ferrita con los cables de los motores y conectores que están en el ASF. Procedemos a sacar el segundo tornillo. Lo inclinamos un poco hacia arriba. Y finalmente sacamos el ASF. Procedimiento de instalación de la bandeja ASF. Por el lado posterior del mecanismo tenemos la bandeja ASF, en la cual vamos a instalar en esta posición, teniendo la precaución de poner o superponer estos ganchos que están en esta posición. 1, 2. Y se ubican en esta zona del chasis. También debe hacer o tener la precaución de hacer calzar esta pieza en ese orificio. Una vez que está sobrepuesto, procedemos a fijar con dos tornillos. Van en esta posición, 1 y 2. Una vez puestos los tornillos en los extremos de la bandeja ASF, verifique que esté instalada correctamente. Fíjese en la posición de este eje. Y en la ubicación de la pieza que indicamos anteriormente. A continuación vamos a instalar el plástico protector del LD Roller, que está ubicado en esta posición. Instalamos el plástico protector teniendo la precaución de ubicar este resorte en esta posición. Queda enganchado y
la aseguramos con un tornillo. Vamos a instalar el sistema de engranajes para el Automatic Platen Gap o APG. Antes se recomienda verificar la posición de este eje que va a conectar el sistema de engranajes APG con la bandeja ASF. Verificamos la instalación del extremo del eje y este otro extremo va en esta posición. Antes de instalar el sistema de engranajes APG, verifique la correcta posición de los engranajes en el costado derecho de la máquina. Con la ayuda de un clip, calce este engranaje con el marco principal de la impresora. Tiene que estar en esa ubicación. Y la segunda marca es poner el mismo clip en esta posición para que calce con el engranaje. Una vez que chequeamos la correcta posición de los engranajes, procedemos a hacer el montaje. Colocamos el eje en el extremo de la bandeja y luego verifique que esté bien instalada la pieza. Chequeamos rápidamente la correcta posición de los engranajes y procedemos a colocar dos tornillos, como se indica en el manual técnico. En el mismo orden en el cual fueron extraídos. Bandeja inferior del multifuncional Epson L850. Recuerde que tenemos la fuente de poder, los porous pad del sistema de impresión sin bordes o borderless y el porous pad correspondiente al sistema Wiper de limpieza automática de cabezal. Verificamos la correcta instalación del cable de la fuente de poder para poder montar el mecanismo de impresión. Instalación del mecanismo en el multifuncional Epson L850. Procedemos a instalar el mecanismo en esta posición. Verificamos que quede donde corresponde. Aseguramos la ferrita del motor de carro.
y se fija con 6 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez instalados los 6 tornillos, verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Instalamos el cabezal de impresión. En el caso que haga un reemplazo de cabezal, recuerde fotografiar o anotar el código de ID de cabezal. Conectamos el cable flat al cabezal de impresión y luego lo vamos a montar en el carro. Verificamos que ambos flat queden correctamente instalados. Montamos el cabezal sobre el carro y luego se fija con 3 tornillos, 1, 2 y 3. Procederemos a instalar las cubiertas laterales del carro para cubrir los flat de cabezal. Estas tapas van a presión, por lo tanto tiene que procurar de dejar el flat instalado correctamente sin que quede atrapado con la tapa. Verifique que las guías estén en posición y procedemos a instalar la cubierta interior. Luego, instale la guía de los adaptadores. La coloca en esta posición y simplemente presionamos hacia abajo. A continuación procederemos a instalar el sistema de alimentación de tinta. Para esto vamos a tomar el sistema de tanque con los tubos y los adaptadores y lo vamos a instalar en el mecanismo de carro. Ordenamos los adaptadores. Lo instalamos donde corresponden.
presionamos y lo dejamos instalado en el carro de impresión. A continuación, debemos orientar los tubos de tinta con la marca que se describió en un principio. Verificamos la línea. Instalamos la guía plástica de los tubos de tinta. Y procedemos a instalar la guía plástica del protector de tubo de tinta, el cual va ubicado por debajo. Movemos el carro. Lo dejamos sobrepuesto. Movemos nuevamente el carro. Y antes de asegurarlo con un tornillo, pasamos los cables flat del cabezal hacia la ubicación final, que va a estar hacia la mainboard. Aseguramos la guía plástica que quede instalada correctamente. La aseguramos con un tornillo. A continuación, ubicamos la guía transparente de tubos. Movemos el carro hacia la izquierda y ubicamos la posición inicial de los tubos de tinta. Los ponemos en la guía plástica. Y colocamos los seguros de los tubos de tinta. Fijamos con 2 tornillos cada uno. Uno es fijado a los 4 tornillos en los 2 soportes o seguros. Aseguramos la base de la juntura de los tubos de tinta con un tornillo.
Y luego instalamos la tapa protectora de los adaptadores. Se fija en esta posición y se asegura con un solo tornillo. A continuación ubicamos los tanques de tinta en esta posición para colocar la carcasa media o middle housing. Verificamos que esté todo como corresponde. La ubicación de la lata o placa de tierra. Ubicamos los adaptadores con el tanque. Y fijamos la base de la juntura de los tubos de tinta con un tornillo. Para fijar la carcasa media o middle housing en la carcasa inferior, debemos instalar 6 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación vamos a instalar la bisagra de la unidad de escáner. Se ubica en esta posición y se asegura con un tornillo. Procedemos ahora a instalar la cubierta de las ranuras de tarjeta, que se ubica en esta posición y se asegura con 2 tornillos, 1 y 2. Vamos a proceder a instalar la placa principal en el multifuncional Epson L850. Para ello vamos a ubicar la placa en esta posición. Lo colocamos desde atrás hacia adelante para que calce la cubierta que acabamos de instalar y se fija con 5 tornillos. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde que antes de forzar con los tornillos la placa principal, debe colocar un par de cartridge para que sirvan de base o apoyo a la unidad.
Colocamos los 5 tornillos. Una vez que verificamos la correcta instalación de los conectores y después de haber fijado la placa madre con 4 de los 5 tornillos, vamos a proceder a instalar la bandeja de residuos de tinta. Extraemos el clip que estaba para evitar derrames e instalamos la manguera con el conector de entrada de tinta de la bandeja de residuos de tinta. Hacemos la instalación. Lo colocamos en su posición y lo fijamos con 2 tornillos. Ahora, el técnico tiene acceso a una tapa que se usa con el programa de ajustes para desconectar la manguera de salida de tinta en la limpieza del cabezal, sin incrementar el contador de tinta residual. Finalmente, debemos instalar esta pieza llamada EmiFrame. La colocamos en esta posición. Y la fijamos por debajo de la placa metálica de la placa madre. Y colocamos el 5.º tornillo aseguramos con otro tornillo en el extremo derecho. A continuación instalaremos la cubierta de la placa principal. La ubicamos en esta posición. Y la fijamos con 4 tornillos. 1, 2, 3, 4. El 4.º tornillo es de hilo metálico, a diferencia de los otros 3 que son de hilo plástico. Una vez instalados los 4 tornillos, procedemos a conectar el sensor de la unidad de escáner. A continuación vamos a proceder a instalar el panel de control. Colocamos los ejes laterales y debemos hacer calzar esta ranura que permite la inclinación de 45 grados en este espacio. Ahora procedemos a instalar los tornillos.
Dejamos sobrepuesto en el costado derecho. Costado izquierdo. Y fijamos los dos tornillos centrales. Ya instalados los tornillos centrales, volvemos a asegurar los laterales e instalamos el flat del panel de control en la placa madre. Además, colocamos el cable correspondiente a la tierra del panel. Se ubica en esta posición y lo aseguramos. A continuación, recuerde que debe pasar los cables de la unidad de carro hacia la mainboard. Páselos con precaución a través de esta ranura. Para luego conectarlos a la placa madre. A continuación, proceda a instalar la tapa lateral que cubre los tubos de tinta. Ahora procederemos a instalar la unidad de escáner. La vamos a dejar esta unidad temporalmente en las bisagras. Y procederemos a instalar los cables flat y los restos de los cables de la unidad de escáner. Una vez instalados los cables de la unidad de escáner a la placa madre, vamos a proceder a instalar la carcasa superior de la unidad de impresión. Vamos a dejarla sobrepuesta y a continuación debemos volver a soltar el escáner. Lo dejamos sobrepuesto en un ángulo. Ubicamos la carcasa superior y la montamos. Una vez sobrepuesta la carcasa superior de la unidad de impresión, vamos a fijarla con 7 tornillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los tornillos frontales deben ser los tornillos de color negro. Además, vamos a instalar primero los tornillos que están en la parte posterior de la carcasa superior. Recuerde utilizar un atornillador pequeño. Y luego procedemos a instalar los otros tornillos, pudiendo ya utilizar un atornillador normal. Una vez instalado el séptimo tornillo, vamos a posicionar nuevamente la unidad de escáner. Recuerde que estos 3 orificios no llevan tornillos.
Reposicionamos la unidad de escáner. Y la aseguramos con 2 tornillos de color negro. Una vez asegurada la unidad de escáner, procederemos a colocar la tapa que cubre los cables de dicha unidad. Como ven, es fácil colocar esta unidad. Procedemos a colocar la cubierta frontal y la guía de toma de papel. Recuerde que tiene que coincidir con la guía de bordes. Y con esto concluye el armado del multifuncional L850.